Buenos días, soy la doctora Jessica Luna Bartolo, residente del segundo año de la especialidad en psiquiatría, y el día de hoy haré la presentación de la sesión bibliográfica. Me coordina el doctor César Celada Borja, médico adscrito de la Clínica de Esquizofrenia, a quien agradezco su apoyo y asesoría en la realización de esta sesión. A continuación, iniciaré con la lectura del resumen del artículo, el cual se titula Suicidio en canciones, un análisis temático de 674 canciones que hacen referencia al suicidio. Los autores son Scott Parrott y Jason Park, y fue publicado el 7 de marzo del 2024 en la revista Health Communication. Como antecedentes, más de 703,000 personas mueren por suicidio cada año y el número de personas que intentan suicidarse pero no mueren es mayor. Entre 4 intervenciones clave, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los defensores prevengan el suicidio trabajando con los medios de comunicación en una cobertura responsable. Si bien la música puede ser beneficiosa emocionalmente, también se describe un lado problemático, en el que las canciones desvían a audiencias impresionables hacia pensamientos y comportamientos dañinos. La relación entre la música y el suicidio es controvertida. Los investigadores han utilizado experimentos e investigaciones basadas en encuestas para examinar si las preferencias musicales y la exposición a la música predicen pensamientos suicidas, actitudes relacionadas con la aceptabilidad del suicidio, tasas de suicidio en la comunidad e intentos de suicidio. Las canciones que hacen referencia al suicidio, un tema generalmente tabú, despierta preocupación tanto entre el público no especializado como entre los investigadores, cuyo trabajo ha documentado relaciones estadísticamente significativas entre la preferencia musical y el suicidio. Aún así, las canciones suicidas también podrían tener efectos positivos para los oyentes a través de modelos de comportamiento al ilustrar alternativas al suicidio. Más allá de la evidencia anecdótica, los investigadores han encontrado evidencia empírica de resultados tanto problemáticos como útiles relacionados con la exposición a canciones suicidas. La literatura, entonces, sugiere que la exposición a canciones relacionadas con el suicidio conlleva efectos diferenciales basados, en parte, en el contenido lírico. Por lo tanto, es importante comprender los mensajes que transmiten las canciones y sobre el suicidio, dada la popularidad de la música y las posibles consecuencias positivas y negativas de la exposición. Como objetivo del artículo es identificar, analizar e informar qué temas aparecen en las letras de las canciones que hacen referencia al suicidio. El diseño de estudio se trata de un estudio cualitativo que utilizó como herramienta un análisis temático. Las letras de las canciones se obtuvieron del sitio web genius.com en octubre de 2022. Se preparó un script de Python utilizado en la biblioteca Beautiful Soup y la biblioteca Resquest para crear un programa de análisis y rastreo web. Luego se realizó una búsqueda de palabras clave en el sitio web genius.com para limitar la lista a cada canción que incluía el término suicidio o suicida, ya sea en el título de la canción, la letra o el nombre del artista. El conjunto de datos original contenía 1,672 entradas. Los investigadores eliminaron canciones que eran duplicadas o estaban en idiomas distintos del inglés. La muestra final incluyó 674 canciones. El análisis temático siguió las recomendaciones de Brown y Clark, empleando un proceso de 6 etapas para extraer temas dentro de las letras de las canciones, que incluyen 1. Familiarizarse con los datos, 2. Generar códigos, 3. Identificar temas, 4. Revisar temas, 5. Definir temas y 6. Comunicar los resultados. Como resultados del artículo, el análisis identificó 5 temas en los que los músicos ilustraron: 1. Apoyo y empatía por las personas que luchan contra el suicidio; 2. Experiencia personal con pensamiento suicida; 3. Respaldo al suicidio; 4. Suicidio como rebelión o venganza; y 5. Automedicación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el resumen? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la sesión. Y pues ya. Listo, bueno, iniciaremos con la presentación, la cual titulamos Música y Suicidio. Ay, no se mueve. Ok,
El contenido de la presentación: comenzaremos con una introducción, abordaremos los temas de música y suicidio y los antecedentes con los que contamos sobre la relación entre estos dos temas. Posteriormente hablaremos sobre los datos de la revista y el artículo, describiendo después la metodología y los resultados, llegando a una discusión y finalizaremos con las conclusiones. Para iniciar, hablando sobre el suicidio, ¿cuáles son los datos que tenemos actualmente sobre este problema de salud pública? La Organización Mundial de la Salud reporta que aproximadamente 800,000 personas se quitan la vida en el mundo cada año, lo que significa que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Ahora, ¿cuál es el panorama que tenemos aquí en el país? Y vamos a revisar esta gráfica. Es el último informe de la INEGI del año 2023, donde reportan las tasas de suicidio desde el año 2017 al año 2022. Como podemos ver, las muertes por suicidio han ido incrementando. En el año 2017, la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100,000 habitantes y en el año 2022 se reportó una tasa de suicidio de 6.3. Ahora, si hablamos sobre la tasa de suicidio según sexo, la tasa de suicidio reportada en el mismo año 2022 fue de 10.5 para hombres y de 2.3 para mujeres, lo cual podemos traducir como que 8 de cada 10 fallecimientos por suicidios ocurren en hombres y 2 de cada 10 en mujeres. Ahora, la tasa de suicidio por grupo de edad, como podemos ver en esta gráfica, igual el INEGI, el reporte del 2022, vemos que las tres tasas más altas están de los 20 hasta los 34 años de edad, siendo la más alta de los 25 a 29 años de edad. Si hablamos sobre los estados con tasas más altas de suicidio, se reporta que es Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán, y siendo los estados con menor tasas de suicidio, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Como ya pudimos ver, el grupo más vulnerable pues fue de 25 a 29 años y también pues son los hombres los que tienen más riesgo de suicidio. Hablando de otros factores de riesgo para suicidio, podemos mencionar problemas de salud mental, donde podemos incluir trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, alteraciones en el sueño y consumo de sustancias, un bajo nivel socioeconómico, la pérdida de empleo, problemas en la familia, en las relaciones sociales y sistemas de apoyo, y algo muy importante, el contar con un intento previo de suicidio. Como en general podemos mencionar que los individuos solteros que carecen de apoyo social y principalmente hombres son quienes tienen más riesgo para conducta suicida. Así como hay factores de riesgo, existen factores protectores para el suicidio, de los cuales podemos mencionar la habilidad en la resolución de conflictos, creencias y prácticas religiosas, actividades deportivas y culturales, la espiritualidad, el tratamiento oportuno y adecuado tanto de trastornos mentales, de enfermedades físicas y del abuso de sustancias, así como la integración social. Ahora, respecto a la prevención del suicidio, la Organización Mundial de la Salud recomienda 4 intervenciones a nivel mundial. En este momento, para nuestra presentación, la más relevante pues va a ser la de educar a los medios de comunicación para que se puedan informar conductas de suicidio o temas relacionados sobre el suicidio de una manera responsable. Las otras 3 intervenciones son el desarrollo de aptitudes socioemocionales, la detección y tratamiento adecuado de personas con conductas suicidas y su seguimiento, y el restringir acceso a medios letales, como lo son plaguicidas, armas de fuego, medicamentos. Una de las medidas más importantes que debemos mencionar es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la cual se conmemora el día 10 de septiembre y fue organizada por la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio y está respaldada por la Organización Mundial de la Salud, y tiene el fin de crear conciencia y la prevención del suicidio a nivel mundial. Ahora,
Si abordamos el tema del suicidio y los medios de comunicación y divulgación tienen el potencial de prevenir y disminuir la estigmatización e influir positivamente en la población, llegando a difundir programas de prevención y tratamiento en la salud mental. Sin embargo, los medios de comunicación pueden llegar a tener un enfoque sensacionalista o un fenómeno conocido como framing. Esto se refiere a una estrategia para capturar público para incrementar rankings de las audiencias. Específicamente hablando del tema del suicidio, las noticias sobre conducta suicida, los medios llegan a ocupar los factores explicativos en una relación directa de causa-efecto, llegando a publicar datos personales e integrar fotografías, incluso llegando a compartir la ubicación donde se llegan a realizar este tipo de actos. Como un ejemplo de esto, yo agregué algunas noticias que se pueden encontrar en medios de comunicación y que justamente presentan pues estos encabezados como para atraer a la gente y que representan una causa-efecto en las noticias. Esta, por ejemplo, no aguantó su depresión y lamentablemente se quitó la vida. Otro ejemplo, turbulento divorcio de empresario cubano que terminó en suicidio conmociona a Miami. O este otro, murió por suicidio en el garage de su casa de $8 millones después de esperar a que su esposa e hijos se fueran de vacaciones a Europa mientras se luchaba por mantener su lujoso estilo de vida. Como podemos ver, este es un encuadre donde realmente lo que llega a hacer es que haya más estigmatización sobre la salud mental y sobre la conducta suicida. De igual manera, encontramos algunos encabezados donde asocian la música como una causa relacionada con el suicidio. Por ejemplo, esta noticia, niño se quita la vida por no poder escuchar Peso Pluma, la misteriosa canción de Pokémon que provocó suicidios, o 10 composiciones que han provocado la muerte. ¿Okay? Entonces, estos son claros ejemplos del enfoque sensacionalista que pueden llegar a tener los medios de comunicación. Ahora, ¿qué estrategias se están realizando en nuestro país para que se pueda tener justamente esta educación a los medios de comunicación para una difusión de las noticias de suicidio de una manera responsable? Existe el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, el cual tiene su origen en 2019 y es México uno de los primeros países en tener un programa público de prevención del suicidio y que es avalado a nivel nacional. Este está enfocado en estrategias de atención, de prevención e investigación sobre el suicidio y hace que se comprometan las 32 entidades de nuestra federación para la preparación de personal de atención en la salud para estas estrategias. Como una de las medidas importantes que ha hecho este programa es este manual, es el manual para el manejo de la comunicación en materia del comportamiento suicida. Es un documento que está realizado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Fue elaborado en el 2020 y ya tiene 2 revisiones, siendo la primera igual en el mismo año de su elaboración y la última en abril del 2023. Si nosotros revisamos este documento, podemos encontrar información muy importante de datos tanto de epidemiología, factores de riesgo sobre suicidio y las recomendaciones que se le sugiere a los medios de comunicación para hacer un manejo responsable de las noticias sobre el suicidio. Algunas de las noticias, de las estrategias que nos presenta este manual son estas. Se debe evitar detalles específicos del método de suicidio, no se deben incluir fotos del fallecido, de los sitios también en donde se cometen estos actos, no se debe glorificar ni romantizar el acto, se debe ofrecer información sobre ayuda disponible, se debe usar estadísticas cuidadosamente, no se deben utilizar estereotipos religiosos, culturales o políticos, se debe ser sensible con el lenguaje y estas noticias no deben aparecer en la primera página ni en la última. Bien, como podemos ver,
sí existe un control sobre los medios de comunicación, pero ¿qué pasa? La música es uno de los medios de entretenimiento más populares en los medios de comunicación y en el que justo aún no se pudiesen implementar por completo estas estrategias. Dando un panorama sobre la música, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica emite un reporte, un estudio de manera anual y bueno, este es el último año del año 2023, donde se reporta que las personas dedican 20.7 horas de manera semanal para escuchar música. En este estudio también el 71% de las personas llegaron a referir que la música era muy importante para su salud mental. Y como un dato relevante, México quedó en segundo lugar a nivel mundial como el país con más suscripciones a plataformas de paga. Pues esto hace que, bueno, el tema de la música es un tema contemporáneo, es muy relevante. Ok. Uno de los conceptos que es importante abordar dentro de los antecedentes de este artículo es el efecto Werther y el efecto Papageno. El efecto Werther, que bueno, tiene su nombre por este personaje de una novela que se publicó en 1774 y la cual fue muy famosa en los jóvenes de esa época. El joven Werther, por desamor, cometió suicidio y lo que se observó es que justamente los jóvenes en esa época comenzaron a realizar suicidios que parecían imitar la conducta de este protagonista. Tal cual, este término se instauró hasta 1974 por un sociólogo al observarse que alrededor de 20 años se incrementaban los números de suicidio en Estados Unidos posterior a que en el New York Times se publicara una noticia relacionada con el suicidio. Entonces, podemos decir que el efecto Werther es un fenómeno de imitación, de observación o de notificación de la muerte de un personaje. Ahora, por el contrario, tenemos el efecto Papageno, llamado así por este personaje de la obra de Mozart, donde Papageno, al igual que Werther, es un joven que también por desamor considera el suicidio como una solución. Sin embargo, es abordado por tres personajes a lo largo de la historia, quien les muestran que hay otras posibilidades u otras soluciones para esto. Este efecto, entonces, lo podemos relacionar que las noticias que siguen ciertos criterios o ciertas reglas para la comunicación de conducta suicida, se ha observado que pueda tener un efecto preventivo e incluso una disminución de los números de muertes por esta causa. Otro de los conceptos para mencionar en los antecedentes es la teoría cognitiva. La teoría cognitiva propone que los comportamientos se van a manifestar por una interacción entre la cognición individual y los factores ambientales. Y propone que las personas llegan a observar a otras con el fin de aprender actitudes y comportamientos que son posibles y socialmente permisibles. ¿Cómo podemos ver esto? En un ejemplo, la mayoría de las personas lo que hacen es inclinarse hacia comportamientos o acciones que otra persona ya realizó con éxito y generalmente tienen un efecto positivo. Al contrario, pues se verían menos inclinados a personas que tienen efectos negativos. Esta teoría también podría apoyar los efectos que previamente comentamos y en algún momento pudiera llegar a explicar por qué las canciones y cómo llegan a influir en el comportamiento de los oyentes. Ahora, ¿qué antecedentes, qué estudios e investigaciones tenemos sobre la música y el suicidio? Siempre ha sido un tema relevante. Podemos mencionarlo que desde que inició la industria discográfica, un ejemplo es que una discografía pues se rehusó a publicar el blues del suicidio de Little Car y así como algunas otras canciones que no han
podido ser publicadas por la temática de las canciones. Ahora, ¿qué artículos encontramos sobre la relación de música y suicidio? Para empezar, es importante mencionar esta canción, Gloomy Sunday, que es una canción que se le llegó a atribuir un aumento en las muertes en la década de 1930. Incluso la BBC en Inglaterra la prohibió hasta 2022. Tenemos este estudio que fue publicado en el año 2008, donde, el título es Gloomy Sunday, la canción húngara del suicidio realmente creó una epidemia de suicidios, y lo que encontraron los investigadores fue que realmente el supuesto aumento en los suicidios realmente estaba relacionado con el ánimo de la población, sugiriendo que las condiciones sociales e individuales pues van a influir en cómo las canciones son percibidas por los oyentes. Otro artículo que fue publicado en 1992, se buscó una relación entre la reproducción de música country en la radio y las tasas de suicidio de 49 áreas metropolitanas en Estados Unidos. Lo que se encontró fue que entre mayor exposición o mayor emisión de música country llegaba a aumentar el riesgo suicida. Otro artículo publicado en el año 2000, donde se buscó una relación entre la preferencia de los adolescentes por la música heavy metal y el riesgo suicida. Fue un estudio que incluyó a 275 adolescentes desde los 14 a 18 años, y lo que encontraron es que no existe una relación significativa entre la preferencia por música heavy metal y el riesgo suicida. Como un hallazgo importante, se encontró que la puntuación en las adolescentes fue mayor para la escucha de este género, y que incluso lo utilizaban como una estrategia para que pudieran deshacerse de emociones incómodas. Ahora, como otro antecedente, es esta canción que se titula Con el número de la línea de prevención del suicidio en Estados Unidos. Es de un rapper que se llama Logic, y incluso es una canción que tiene 432 millones de visitas en YouTube. Estuvo incluso nominada al premio Grammy a Mejor Canción como dato, y de este acontecimiento también existe un artículo publicado en el año 2021 donde se analizó si había aumentado las llamadas a línea directa después del lanzamiento de esta canción, y los investigadores encontraron que justo en aproximadamente un 6.9% de lo esperado aumentaron estas llamadas. Y otro fenómeno que observaron fue que durante el tiempo que esta canción fue discutida en redes sociales, el número de suicidios disminuyó. Ahora, respecto a nuestro artículo, los datos, se titula Suicidio en canciones, un análisis temático de 674 canciones que hacen referencia al suicidio. Fue publicado el 7 de marzo del presente año, y como autores tenemos a Scott Parror, que aquí tenemos su foto, y Jason Park. Ambos tienen doctorado en Ciencias de la Comunicación. Y principalmente Scott Parror, su línea de investigación va dirigida a todo lo que son medios de comunicación y a la salud mental. Para ello agregué estos otros títulos de artículos del mismo autor, y podemos ver que justamente todo tiene que ver con los medios culturales, en este caso con esquizofrenia, como los medios culturales en China y Estados Unidos, también sobre el trastorno por videojuegos, medios de comunicación y salud mental, una relación que sería importante investigar, y también las representaciones de inmigrantes y refugiados en Estados Unidos en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, Ley y Desorden, la representación de la salud mental en dramas de crimen en Estados Unidos. El artículo fue publicado en la revista Health Communication del año 2024, volumen 39, con un factor de impacto del 3.0. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este artículo?
Identificar, analizar e informar qué temas aparecen en las letras de las canciones que hacen referencia al suicidio. Respecto a la metodología, como comentamos, se trata de un estudio cualitativo que utilizó como herramienta un análisis temático que, bueno, esta herramienta es una técnica de investigación para identificar, analizar e informar patrones, temas dentro de los datos recopilados empíricamente y también que interpreta aspectos del tema. La muestra, de manera inicial, se utilizó Genius.com, que es una plataforma donde podemos encontrar letras de las canciones. Como palabras de búsqueda, palabras claves, se utilizó suicidio o suicida ya sea en el título, la letra o el nombre del artista. Los primeros datos arrojados fueron 1.672 entradas. Sin embargo, los investigadores eliminaron canciones que estuvieran duplicadas en idiomas distintos al inglés y que fuera el nombre de la banda con la palabra clave, dejando una muestra final de 674 canciones. El enfoque de análisis, como hemos mencionado, se basaron en los criterios de Brown y Clark, que propone estos pasos para la realización del análisis temático, siendo el primero la familiarización de los datos, posteriormente generar códigos, posteriormente identificar temas para definir y denominar esos temas para finalizar como la comunicación de los resultados. En este artículo, lo que se realizó para la familiarización de los datos es que los investigadores leyeron más de una vez las letras de las canciones buscando ciertos patrones para posteriormente generar los códigos, ¿de acuerdo? En este caso se utilizaron 2 codificadores y posteriormente el investigador principal terminó de generar esos códigos. Posteriormente se identificaron los temas, se definieron y se denominaron para llegar a la comunicación de dichos resultados. Como resultados, el análisis identificó 5 temas, siendo 1. Apoyo y empatía por las personas que luchan contra el suicidio. 2. Experiencia personal y recuperación. 3. Respaldo al suicidio. 4. Suicidio como rebelión o venganza. Y 5. Automedicación, que estos temas en un momento pues vamos a ir explicando cada uno cuáles fueron las características. Ok, el primer tema, apoyo y empatía. En estas letras, los cantantes alientan a los oyentes a perseverar, expresando aliento y empatía. Se utilizan frases como seguir o esperar. Usan el pronombre tú para que el oyente considere que es dirigido pues hacia él. Y se recalca mucho en las letras la importancia del tiempo mientras describen la esperanza. Y bueno, como uno de esos ejemplos es esta canción de Lil Donald que vamos a escuchar en un momento. Y bueno, justo en esta canción podemos encontrar frases de que se siente como si nadie te apoyara, no hagas eso a tu familia, una vez que lo haces, no es volver, ve a buscar ayuda e intenta ponerte en marcha. Entonces, como podemos ver, se puede ver esa parte de apoyo, de empatía y de la búsqueda de atención a salud mental. Como siguiente tema es la experiencia personal y recuperación. En estas letras se describen las experiencias personales con depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Los cantantes ilustran cómo superaron sus luchas personales a través de epifanías, amor, tiempo y otros medios positivos. Llegan a brindar ejemplos para buscar recuperación o esperanza. Como un ejemplo, esta canción de igual manera, Sai de Claraya, que vamos a escuchar en un momento. Okay. Y pues podemos encontrar frases justo en la letra, así que lo tomé, lo até alrededor de mi garganta, procedí a saltar, donde pues, la cantante expresa o describe una experiencia de conducta suicida. Después relatando cuando mi mamá entró por la puerta, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, porque sé cómo es, he estado allí.
antes, pero por cada habitación cerrada estoy aquí para abrir una puerta. ¿Okay? Como siguiente tema, encontramos suicidio como rebelión y venganza. En estas letras también se relatan experiencias difíciles en la vida del letrista. Sin embargo, estas canciones abrazan la ira contra las personas y los sistemas sociales que permitieron que surgiera el dolor, y proponen al suicidio como una retribución o rebelión. Como un ejemplo, esta canción de My Suicide, que vamos a escuchar en un momento. Y que, bueno, en la letra, en múltiples ocasiones se utiliza esta frase: yo elegiré el lugar que elija para morir. El siguiente tema es respaldo al suicidio. En estas letras se encuentran detalles gráficos para animar a oyentes al suicidio. Se describen modos muy específicos de muerte, y otras melodías llegan a burlarse de la profesión médica e incluso de organizaciones de defensa o de prevención del suicidio. Como ejemplo, vamos a reproducir esta canción. Y bueno, en la letra justo es: el suicidio es una mejor manera, siéndote en una bañera caliente, levanta una cuchilla y corta tus muñecas, mira cómo tu vida se desvanece en negro, tienes el poder de matarte a ti mismo, es suicidio y nadie puede revertirlo. No hay mejor muerte que el suicidio, no hay mejor manera. El último tema lo denominan como automedicación, y en las letras se describe el uso de alcohol y algunas otras sustancias psicoactivas e incluso medicamentos recetados, pero a la vez, además de esto, ilustran también una dependencia nociva a otras personas y llegan a describir a otra persona como la única razón por la que están vivos. Un ejemplo es esta canción. Y en las frases que están en la letra es: tengo una enfermedad en mi cabeza y en mi mente, estoy contando todos los días hasta que me suicide, estoy pensando en ti todos los días y todas las noches, eres lo único que tengo, me mantienes vivo. ¿Ok? Ahora, como discusión, bueno, en el artículo se identificaron temas comunes en letras de 674 canciones en inglés. Podemos decir que los temas pueden ser útiles o perjudiciales. 2 temas podrían describirse como positivos y probablemente provoque efectos Papageno. 3 temas, por el contrario, podrían calificarse como negativos, pero no podemos asignarle dicha etiqueta en general porque, pues, considerar que muchas de las canciones justamente van hacia la parte de interpretación. Y, pues, podríamos hablar de ellas como problemáticas porque describen a resultados negativos en la salud mental. ¿Cuáles son las fortalezas de este artículo? Primero, la relevancia del tema. Como ya vimos en los antecedentes, la música es un tema relevante y es contemporáneo y que pues nos damos cuenta que tiene un impacto en la salud mental. Otra de las fortalezas es la contextualización con datos actuales. Durante el artículo pues estuvieron citando algunos datos, tanto de estudios donde buscaron relación entre la música y el suicidio. Una conexión con políticas de salud. Mencionamos todas estas estrategias para que exista una buena divulgación por medio de los medios de comunicación. Otra de las fortalezas es que se incluyeron a todos los géneros musicales. Otra fortaleza es que es una base para estrategias de prevención y la implicación para investigación futura, donde podemos llegar a considerar que no únicamente se analice la letra de las canciones, sino incluso toda la composición musical y qué estados de ánimo llevan a las personas a escuchar canciones que hacen referencia al suicidio. Como limitaciones, la principal va a ser que el análisis temático no nos puede proporcionar una idea de los efectos de las canciones en los oyentes. Otra limitación es que no se incluyen canciones que hacen referencia al suicidio utilizando un lenguaje abstracto. Y otra limitante es que hay datos faltantes no considerados por los investigadores. Un ejemplo puede ser la diferencia con el tiempo, que puede ser
cuando se llegaron, o bueno, los lanzamientos de dichas canciones o las descargas que tuvieron. Otra limitación importante es que únicamente se incluyeron canciones en el idioma inglés. Como conclusiones de este artículo, tenemos que el estudio resalta que la representación del suicidio en la música puede tener tanto efectos positivos como negativos. También sugiere que la música tiene el potencial de influir en la percepción y comportamiento relacionados con el suicidio. El estudio enfatiza la necesidad de más investigación para comprender completamente los efectos de la exposición a canciones sobre el suicidio y cómo estos efectos pueden variar según el contenido lírico y la susceptibilidad individual. Y bueno, esa es toda la presentación. Muchas gracias.